Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios. Qué bueno es volver a encontrarnos entonces y poder aprender juntos la palabra de Dios. Creced en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, decía el apóstol Pedro. Hoy día vamos a considerar entonces Tito, el capítulo 1, versículo 6 en adelante, hasta el final. Ahora bien, en el estudio pasado hemos visto por qué causa Pablo lo deja a Tito en Creta. Dice, para corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad, Ahora, por esta causa es que Tito se queda en Creta, haciendo y organizando la iglesia. Pero del versículo 6 en adelante se habla acerca de los requisitos o características que debe tener el hombre de Dios. Dice el versículo 6, el que fuera irreprensible, vale decir que la gente no tenga nada que decir de él, tanto los de afuera como los de adentro, esto es la iglesia. Marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Nosotros sabemos que nuestros jóvenes ahora están reclamando, ¿no es cierto?, muchas cosas. Dice que nuestros hijos no deberían estar en este tipo de, ya sea un partido político, ya sea un partido religioso, ya sea en un lugar donde se muestra la rebeldía de estas personas. Entonces dice que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Versículo 7. Y aquí nosotros encontramos entonces cómo debe ser el hombre de Dios y las cosas que el apóstol Pablo le dice a Tito que debe cuidar. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, nuevamente la palabra irreprensible, como administradores de Dios, no soberbio, ya no ser testarudo, no iracundo, no explotar de un momento a otro, no dado al vino, ¿no es cierto? Habla de las borracheras, no pendenciero, habla acerca de tener cuidado con las personas, hay que respetarla, no es pelear por pelear simplemente. No codicioso de ganancias deshonestas. Nosotros conocemos, usted también conoce, que hay iglesias que se han enriquecido a costa de falsas enseñanzas, como vamos a ver más adelante. Pero el versículo 8 dice cómo debe ser el hombre de Dios. Hospedador. Un hombre que podía hospedar a otras personas. En este caso, en el tiempo de Pablo, pues había gente que estaba haciendo la obra, pero no tenía dónde quedarse. Entonces uno abría su casa para que ellos puedan descansar allí en ese lugar. Amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueños de sí mismos. Pero en el versículo 9, la primera parte también dice otro requisito importante. Retenedor de la palabra fiel. Retenedor de la palabra fiel. Como ha sido enseñada. Entonces le dice Pablo a Tito, le dice, tienes que retener la palabra que has escuchado, que has aprendido, ¿no? Tal como ha sido enseñada, ¿para qué? Para que pueda exhortar, para que pueda animar, para que pueda consolar a otras personas, dice, con sana enseñanza. Y aquí aparece la primera vez que se menciona aquí la sana enseñanza. Y convencer a los que contradicen. Siempre habrá gente que cuando uno hace la obra
habrá gente que no va a querer que tú enseñes o que tú prediques la palabra de Dios. Convencer a aquellos que contradicen. Porque dice que esos hombres que contradicen al apóstol Pablo, entonces son contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente lo de la circuncisión. No sé si ustedes se han encontrado, seguramente que sí, con gente que habla y habla y habla y habla y habla, al final no dice nada, pero habla constantemente. Son habladores de vanidades, no engañadores, los cuales, dice el apóstol Pablo, le dice a Tito, es necesario que le tapes la boca a estos hombres que enseñan cosas que no deben. Si no dice, estos hombres, estos engañadores, dice, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Nuevamente aparece la palabra ganancias deshonestas. Hay mucha gente que está tras estas ganancias deshonestas en el nombre de Dios. Cuidado con eso. En el nombre de Dios, entonces hay estas ganancias deshonestas. El versículo 12 nos habla acerca de la reputación de la isla de Creta, de los cretenses. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Vale decir entonces que uno de sus profetas dice que estos cretenses eran mentirosos, eran malas bestias, inclusive los trata como animales, malas bestias, y dice glotones ociosos. El profeta que hace este anuncio es Epimenides. Entonces, este hombre habla acerca de la isla de Creta, que tenía muchas ciudades en aquella isla. No es que era una isla solamente, sino que tenía, como era grande, entonces tenía varias ciudades. El apóstol Pablo dice, este testimonio es verdadero. O sea, es verdadero, por tanto, reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo verdaderamente lo que dice este profeta es real, es verdadero. Entonces hay que reprenderlos para que sean sanos en la fe. Y aquí aparece la palabra sano nuevamente. Y el apóstol Pablo le aconseja a Tito y le dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. No atendiendo a algunas fábulas judías, a los mitos, ¿no es cierto?, de los judíos, a las tradiciones que querían imponerse sobre la Escritura. Pero por eso el apóstol Pablo dice, mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, ¿no? Entonces, estos mandamientos de hombres nosotros lo consideramos ahora, ¿no es cierto?, como en algunas iglesias, ¿no es cierto?, donde hay que ir en falda, algunas iglesias hay que dejarse el cabello largo, algunas iglesias no hay que pintarse, en el caso de las mujeres, hay que utilizar corbata, no hay que utilizar esto y lo otro, y entonces tener cuidado con estas cosas, porque son mandamientos de hombres, no son mandatos de la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Poco a poco se van apartando de la verdad y creyendo que de esa manera entonces están sirviendo a Dios de la mejor manera. Pero gracias a Dios, Dios no mira lo que está en lo externo, sino Dios mira el corazón. Versículos 15 y 16. Dice, todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es
puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿No? Y aquí muchas veces este texto queremos anexarlo o enseñarlo con respecto al sexo, con respecto a la fornicación. No está hablando de eso. No está hablando de eso. Está hablando acerca de la conciencia, la moral que uno puede tener. Por eso dice, todas las cosas son puros para los puros. El pecado es pecado. La santidad es la santidad. Por eso dice, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. ¿Por qué? Porque buscan sacar provecho de las demás personas. Nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, Y el verso 16, con esto vamos terminando, dice también, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios. Hay mucha gente, cuando usted habla con ellos y usted se da cuenta, que no son creyentes, que aparentemente pueden ser creyentes, pueden tener una moral muy alta, pueden ser altruistas, pero no son creyentes. Pero dicen ellos conocer a Dios, sin embargo, no es así. Pero dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, con su conducta, con su manera de ser, la manera de hablar de una persona. Entonces dice, con sus hechos lo niegan. Todo lo que hacen, ¿no es cierto? Lo niegan. Y hay que aprender a utilizar nuestras palabras también. Dice, se convierten estos hombres que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, son abominables y rebeldes. Son abominables. Dios no tolera estas cosas. Abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y aquí aparece, ¿no es cierto?, la buena obra. Y la palabra de Dios, entonces, en este capítulo, o en este libro, perdón, vamos a hablar mucho acerca de las buenas obras, ¿no es cierto? Entonces, hemos aprendido rápidamente lo que esta porción de la palabra nos va a enseñar en este día. Así que, hermanos, sigamos estudiando la palabra de Dios, sigamos pendientes de las cosas que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Pero también tenemos que decir que el apóstol Pablo le dice a Tito, le dice también, le habla a los ancianos y le habla a los obispos. Entonces, la palabra anciano, algunos son sinónimos, pero algunos lo han por enseñanza lo han dividido. Los obispos, los ancianos tiene que ver con la persona y el obispo tiene que ver con el cargo, ¿no? Entonces son dos cosas distintas que bueno sería considerar. Por eso es que el apóstol Pablo le dice que estableciese ancianos, y más abajo dice en el versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Entonces vemos aquí la palabra de Dios nos explica con claridad. Muy bien, hermanos, será entonces hasta el próximo estudio de la palabra de Dios. Que Dios los guarde a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga.